Yo me voy a referir a las lesiones de columna, a una de las lesiones quizás, o a un tipo de lesiones de columna que se pueden presentar frecuentemente en los chicos deportistas. La pregunta clásica, ¿se ve bien la presentación, por favor? Sí, se ve, Rodrigo. Ya, perfecto. Así que me voy a referir a un tipo de lesión que probablemente es la más frecuente que estamos viendo en estos tiempos, que son lesiones por sobrecarga a nivel de columna en niños y adolescentes. Este ejemplo se trata de un chico real, obviamente, de 16 años, que consulta por un dolor lumbar con 2 semanas de evolución relacionado a la práctica deportiva, que fue referida de manera espontánea y sin ningún trauma directo relacionado con este dolor. Como historia previa, lo que sí destaca es otro episodio similar de menor cuantía, aproximadamente hace 2 años, lo cual lo recuerda muy claramente y fue referido inmediatamente al momento de la consulta. Como antecedente importante está la carga deportiva que presenta este niño o este joven, además de educación física, practica fútbol y más entrenamiento personal en su casa. Sumando todo, son 5 veces por semana, 1 a 2 horas diarias cada vez y por lo menos durante 1 año con esta carga. Al examen físico, lo que destaca es un dolor lumbar compartido, lumboglúteo bilateral, con una reducción exclusivamente en la movilidad en flexión lumbar. No hay dolor en extensión ni en otros movimientos. Tampoco es un dolor con irradiación hacia extremidades inferiores, sin déficit neurológico, ni presenta signos de irritación radicular. Por lo tanto, es un típico dolor lumbar puro. Bueno, lo que viene ahora es lo que podríamos preguntar abiertamente, pero como no tenemos esa fórmula, voy a adelantarme. Las alternativas son manejo sintomático y control según evolución. Lo mismo, más kinesiología y control según evolución. Y la última alternativa, que es la correcta, que es el manejo sintomático más estudio de imágenes. Y que ese es el segundo concepto de esta exposición. Todo chico, especialmente deportista, con dolor lumbar y con una historia previa de dolor lumbar, tiene que ser estudiado con imágenes. Ahora, imagen solicitar, aquí va un tercer concepto que es el que vamos a señalar en esta alternativa. ¿Por qué no radiografía? Porque la radiografía está demostrado que no, por una parte, no muestran todas las lesiones del istmo, que es lo más frecuente, la espondilolisis, que algunos de ustedes conocen. Hay por lo menos un tercio, e incluso hay series que hablan de más porcentajes que no aparecen en la radiografía. El escáner de columna, además si bien presentar la lesión típica del istmo, que es lo más frecuente en estos casos, pero no nos muestra otras características ni nos da la posibilidad de ver si esto es agudo o es crónico. El D, que es un distractor, más que nada por el tema del contraste, para que les quede claro que no es necesario pedir contraste de entrada. En general, las lesiones inflamatorias basta con el T2 y el STIR. Así que la respuesta correcta en este caso sería la E. Bueno, y este es el mismo chico que digamos, nos refuerza lo que les comenté previamente. Efectivamente, el colega de urgencia le pide una radiografía, que es lo que estamos tratando de cambiar ahora de hace un tiempo, que nos pasemos directamente a la resonancia en los niños deportistas. Y lo que se aprecia fundamentalmente es acá se observa una lesión en la pars interarticularis de la quinta vértebra lumbar, y en la radiografía de quinto espacio además se puede ver la misma lesión con más detalle, digamos con mayor tamaño, y además se observa una espondilolistesis, vale decir, un desplazamiento anterior del cuerpo de L5 respecto del sacro. Ahí, si ustedes siguen la línea posterior
de la columna, se ve este resalte respecto a la línea posterior del sacro. Eso es una espondilolistesis más una espondilolisis de L5. Bueno, con eso podríamos quedarnos como tranquilos quizás en cuanto a nuestra hipótesis diagnóstica, pero como vamos a ver después, esto no es suficiente y también nos puede llevar a tomar caminos equivocados. Y la famosa radiografía oblicua en uno y otro lado, efectivamente confirma la espondilolisis a un lado y la espondilolisis al otro lado. Acá se observa, probablemente ustedes muchos han escuchado hablar del famoso perrito escocés o de Chapelle, donde están las orejitas, que corresponde a la faceta, el pedículo, que corresponde a la cabeza o ojo, el cuello, que es el que se ve decapitado, si lo pueden observar ahí, que es el signo típico de la espondilolisis. Pero esta radiografía no es de alto rendimiento, por lo tanto nos puede dar un falso negativo si es que confiamos solamente en la radiografía, y como les digo, no nos da una orientación acerca del estado, la etapa en la cual está la espondilolisis probablemente. De manera que, si bien es cierto, la radiografía pudiera entregarnos alguna respuesta acerca de alguna sospecha diagnóstica o de la patología, eso no es suficiente, porque como vamos a ver en este caso, efectivamente, es lo que les comentaba acá, las lesiones descritas son agudas o crónicas, no lo sabemos. ¿Es esa la lesión que le está causando el dolor en el fondo en la pregunta? ¿Presenta esa correlación clínica en la imagen que vemos en la radiografía? Y por otro lado, si es negativa, nos da una orientación hacia otra causa de dolor lumbar. La verdad que no. La radiografía en eso es bien pobre en cuanto a esas tres preguntas que deberíamos hacernos frente al hallazgo en una radiografía, si es que la solicita algún colega, por ejemplo, o nos llega con eso a la consulta. Y en efecto, lo que podemos ver en la resonancia de este chico, que es la que yo le pedí al momento de la segunda consulta cuando me lo derivaron, es que efectivamente, ustedes pueden ver acá, se confirma la lisis de L5, que se ve ahí el defecto en el arco posterior, en el istmo. Acá se ve también, pero también se ve acá una inflamación, o sea, una sospecha de inflamación, pero que con el STIR en L5 no se observa, por lo tanto no hay edema, no hay inflamación. Sin embargo, si nos encontramos con una lesión que no habíamos visto en la radiografía, con este edema en el STIR en L4, que se puede ver ahí, y sospechar en T2 también. Y que tampoco se podía ver en la radiografía, también se observa acá una lisis en L4. Por lo tanto, esto viene a confirmar la necesidad de estudiar a estos chicos deportistas y con dolor lumbar con resonancia magnética de entrada. Esta es la misma radiografía, entonces, para observar la lesión de L4, su lisis en T1 se ve muy bien, su edema que se ve muy brillante acá en el STIP, con su edema en el pedículo, que probablemente es la primera etapa de la lesión o la ruptura de la pars interarticularis. De manera que la resonancia, el resumen de eso es que la resonancia nos entrega información acerca de la etapa en la cual está la lesión, vale decir, si es una lesión aguda o una lesión antigua, que como lo vimos recién, podemos interpretar la lesión de L4 en el caso que les presenté como una lesión aguda y probablemente causante del episodio actual, y la lesión crónica a nivel de L5 antigua, probablemente que tiene que ver con la lesión, con el episodio de hace un par de años. La resonancia sí nos permite ver la anatomía adecuadamente de las pars, por lo tanto sí nos permite identificar la lisis. Como vieron en la radiografía, L4 no se veía, en cambio la resonancia sí fuimos capaces de observarla. Por otra parte, la resonancia además nos puede informar del estado de otras estructuras que también son generadoras de dolor, especialmente los discos y las facetas. Por lo tanto, si tenemos una
Si descartamos alguna lesión a nivel de la pars interarticular, que es lo primero que tenemos que ir a descartar en niños deportistas, sí nos podemos encontrar a lo mejor con alguna inflamación de facetas, una sinovitis o una discopatía, o de frentón una hernia. Y por otro lado, también la resonancia nos permite descartar cosas menos frecuentes, pero que pueden estar, como son lesiones tumorales, inflamatorias o de presencia dentro del canal. Algunas pocas palabras acerca del manejo. El arsenal que tenemos a mano para manejar estos chicos están estos 7 puntos. Lo básico es la suspensión completa de la actividad física y hay que entrar a conversar en cuanto a que no van a ser menos de 8 semanas probablemente y seguramente cercano a las 12 de suspensión completa de la actividad física a la cual está siendo sometido el niño o el joven. El uso de analgésicos que tienen que ver más con el manejo sintomático y que perfectamente pueden utilizarse analgésicos únicos o una mezcla según la intensidad y la respuesta. El uso del apoyo kinésico en una primera etapa, por lo menos en mi experiencia, prefiero indicar fisioterapia y eventualmente algún tipo de actividad, movimiento pasivo o activo sin carga, que pueden ayudar a manejar también el dolor. Respecto a las órtesis, es un tema que tiene bastante controversia. Hay gente que la usa, gente que no la usa. En lo personal yo las dejo como segundo escalón de manejo de dolor, que es lo que persigue el uso de órtesis, dado que la consolidación de las lesiones del arco posterior no tienen las órtesis no tienen un gran impacto en esa inmovilización, pero sí pueden ayudar a manejar el dolor de mejor manera. Y los 3 puntos siguientes tienen que ver con el seguimiento, o sea, los 2 siguientes tienen que ver con el seguimiento del paciente, que tiene que ser un seguimiento clínico, enfocado fundamentalmente a cómo está el manejo y el control del dolor, que lo que uno esperaría ver es que este vaya remitiendo gradualmente y a la vuelta de 8 a 12 semanas, como les decía recién, eso debería estar reduciéndose o definitivamente llegando a un EVA 0. Y el seguimiento imagenológico, que también es una herramienta que hay que evaluar, se lo voy a comentar posteriormente. Y por último, la cirugía, que también puede ir desde una cirugía básica o un procedimiento ambulatorio, como puede ser alguna infiltración con corticoides, o hasta llegar a una cirugía de mayor envergadura, como puede ser una fijación o una reconstrucción de la zona lesionada. Respecto al seguimiento clínico, lo que les comentaba del dolor, es fundamental, es el síntoma cardinal y lo que tenemos que preocuparnos de manejar adecuadamente para poder reintegrar a este chico a la actividad física, independiente incluso de la evolución de la lesión del istmo. O sea, aunque no haya consolidación, estos chicos pueden retomar su actividad física. Bueno, y el dolor conlleva discapacidad eventualmente y eso también hay que manejarlo adecuadamente. Ahí hay un tema bastante importante que es el manejo psicológico o el enfrentamiento del paciente, del niño o joven y también, y por sobre todo de los padres que muchas veces están tanto más ansiosos de que el chico vuelva a su actividad física. Y respecto del reintegro al deporte, como les decía, hay un periodo mínimo de reposo de 8 semanas y en la mayoría de los casos se prolonga un poco. Y este reintegro tiene que ser gradual, tanto en frecuencia como en carga. Y en ocasiones podemos identificar cuáles gestos técnicos de la actividad que practica el niño o la niña tienen que ver con esta aparición o incremento del dolor o del cuadro clínico. Y por otro lado también hay que aterrizar el tema de las expectativas, sobre todo en niños que están en plena competencia, respecto a cómo enfrentar este problema si es que no hay una consolidación ad integrum
de la o las partes lesionadas. Respecto al seguimiento